Muy buenos días, tardes o noches, señoras y señores. Bienvenidos al podcast de Parchados. Bueno, en Parchados del día de hoy le traemos cómo una persona pasó de ser presbítero a estudiar Derecho. Bueno, señor Eduardo, muy buenos días. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Buenos días, gracias por la invitación a Parchados, gracias a la Universidad de Santander por este tema de interés del cambio precisamente de vocación, que es fundamental en todos y cada uno de nosotros. Bueno, yo quería preguntarle, ¿cómo fue su inicio, como la decisión inicial de estudiar para presbítero o sacerdote? La decisión fue precisamente en el cambio constitucional en 1991. Fue mi decisión que entré al Seminario Mayor Arquidiocesano. Estuve primero con los dominicos, luego con los redentoristas y después volví y retomé con la parte diocesana. Mi vocación surgió a partir precisamente, en primer lugar, de las constantes oraciones, ¿no? Permanentemente me quedaba cerca de la casa de la iglesia, me gustaba mucho intercambiar, incluso en mi familia había también sacerdotes, mi mamá también fue con vocación a ser monja, ella también pues se retiró de allá de La Turena y permanentemente pues he estado en ese ambiente de regocijo, en ese ambiente de oración. Y algo fundamental fue la misma familia, los principios, los valores. Mi papá, un hombre muy humilde, muy sencillo, en el cual pues permanentemente él junto con mi mamá a las 4 o 3 de la mañana se levantaban a hacer el Santo Rosario y permanentemente íbamos todos juntos a la iglesia junto con mi hermana. Entonces ese ambiente de familia, en oración, en ese ambiente desde el punto de vista con mis tíos y también mi tía María Elena, ¿no? Mi tía María Elena también una persona muy entregada, abnegada en la oración. Entonces, yo creo que a veces cree que el asunto es de uno, sino que es más de Dios. No es a partir de uno, sino es a partir de las providencias de la divinidad, que es lo que permite realmente ir cuajando, ir revisando lo que somos. No es a partir de uno mismo las decisiones. Yo creo que la vocación fue a partir de Dios y fue Dios lo que me fue encaminando a ser lo que soy. No, y otra cosa es que, digamos, antes, digamos, por parte de mi abuela, ella, su rosario, pues en todas sus noches no lo deja. O sea, todas las noches hace el rosario. O sea, yo digo que antes inculcaban como que mucho los abuelos o parte de sus padres, inculcaban mucho lo que es la religión. Y aparte de eso, digamos, como que era obligatorio. Digamos, mis padres, lo que ellos son de campo, ¿cierto? A ellos los ponían todos los días a orar, que el Santo Rosario. Y no sé si usted ha escuchado de lo de las ánimas benditas. Digamos, yo tenía un abuelo que le rezaba a las ánimas benditas. Y el señor de él, o sea, digamos, mi abuelo decía que siempre lo acompañaban las ánimas benditas, que se moría una persona y decía, Dios lo tenga en su santa gloria y lo acompañe las ánimas benditas. Y él decía que él caminaba con los, o sea, no sé, ahí sí nos metemos como un tema como más del escepticismo paranormal, no sé. Que él decía que cuando moría, digamos, un amigo de él, que él lo acompañaba hasta la cascada, como él vivía en el campo y eso, él le tocaba cruzar monte, cascadas, montañas, y él decía que lo acompañaban. No sé, ahí sí, usted que está muy bien metido en ese tema, que tenga para decirme lo de las ánimas benditas, ¿cómo es ahí? Pues la cuestión es que hay una división, ¿no? El cielo y el infierno. Incluso hay testimonios que han ido al infierno y testimonios que han ido al cielo. Uno busca en YouTube precisamente los 7 testigos que han ido al infierno. No hay, en el caso de ellos no hay un punto intermedio. Por ejemplo, cuando uno mira el Evangelio, en el caso de Lázaro y el rico. El rico, que Lázaro era una persona que estaba tirada, con llagas, pobre, que deseaba al menos comer alguna migaja de comida y que los perros lamían sus llagas. Mientras que el rico se malgastaba el dinero en opulencia, en festejos, y nunca miró a ese pobre.
Entonces el día en que murió el rico y murió también Lázaro, el rico estaba en medio de llamas, unas llamas, el infierno, esas llamas permanentes donde los gusanos le salen por los ojos y siguen saliendo, y usted quisiera que no siguiera en esa tortura y en ese calor infernal, póngale más de 1000 centígrados desde el punto de vista de altura, un calor infernal. Y empieza el rico a rogarle y ve a Lázaro junto a Abraham, ¿cierto? Ve a Lázaro allá. Y le pide a Lázaro que al menos moje con una gota de agua su dedo. Tal sería el calor tan impresionante del infierno que le ruega a Lázaro que lo moje, así sea con una gotica de agua el dedo. Entonces uno encuentra que el punto intermedio no lo hay. Si uno lo ve ahí desde el punto de vista bíblico, no hay un punto intermedio donde hay un punto de transición entre el infierno al cielo, sino que lo que encuentra uno es una división, una cuestión. Incluso Abraham le dice mire, le dice al rico, el rico le ruega, por favor, mande a Lázaro, al menos que le diga a mis familiares, para que no hagan lo que yo hice y que no les vaya a pasar lo que me está pasando. Y le dice a Abraham que no lo puede hacer porque hay un abismo muy grande entre el cielo y el infierno. Entonces la parte de las ánimas, pues esa etapa de transición, de purificación, yo creo que se debe quedar en primera instancia es desde el punto de vista aquí mismo en la tierra, desde que hay que lograr en ese sentido. Las ánimas logran su trascendencia en la medida en que haya un recogimiento consigo mismo, y ese recogimiento con Dios, con la trascendencia, con la naturaleza, con lo que nos rodea, y siempre tener en cuenta al otro, porque cuando somos ciegos y somos indiferentes y no tenemos presente que el rostro de Jesucristo está en el rostro de la viuda, del rostro del huérfano, el rostro de aquel que está ya precisamente pasando unas situaciones muy precarias, unas situaciones realmente apremiantes que constantemente estamos viendo ahorita, ¿no? En Colombia y en muchas partes del mundo, en Gaza, y bueno, tantas partes, y aquí en Colombia especialmente. Entonces, retomando el tema, ¿usted alcanzó a terminar su vocación como para ser sacerdote? ¿O le faltó un tiempo estimado? Pues yo alcancé a estudiar el ciclo de filosofía, fueron 3 años dándole a la filosofía. Luego estudié el ciclo de teología, alrededor de unos 2 años y medio, casi 3 años. Y alcancé pues a estar primero que todo pues la parte acolitado, luego el diaconado, y ya pues faltaba poco tiempo para ordenarme como sacerdote. Ahí estábamos con la parte diocesana, ¿sí? Con los diocesanos, el Seminario Mayor Diocesano, ahí en Florida Blanca. Pero es de Bucaramanga, ¿cierto? Sí, de Bucaramanga. ¿Y cuál fue esa decisión de ese cambio tan brusco, lo veo de mi parte, de sacerdote a estudiar Derecho? Pues el cambio fue, en primer lugar, un cambio dado por Dios. Dios escribe en líneas torcidas, como dice San Agustín de Hipona. Dios es un ser que le va mostrando a uno los caminos. De un sacerdote perteneciente a la jerarquía eclesiástica, porque yo era becado por Alemania, pasé a ser un sacerdote, pero de familia. Porque la vocación sacerdotal no solamente es para los que tengan una investidura, una toga o un clériman del punto de vista jerarquizado, sino el sacerdote también es el padre de familia. El padre de familia que primero tiene que tener una paz con Dios, una paz consigo mismo, y debe que ser intercesor permanente a sus hijos. O sea, hay que orar ¿por qué? Porque los hijos, al igual que su esposa, al igual que uno mismo, es lo que llamamos iglesia. Para un sacerdote la iglesia son sus feligreses. Para un padre de familia que es sacerdote, su iglesia son sus hijos, su esposa,
Y así como lo decía Hobbes, ¿no? Hobbes, hay una parte muy interesante que Hobbes oraba por sus hijos, porque sabía que sus hijos en cualquier momento podían flaquear, podían pasarles algo o cometerle alguna situación, tanto espiritual como corporal, les podía pasar algo. Entonces, nadie está libre de pecado, todos somos pecadores y nos podemos condenar. Entonces, uno de padre de familia es sacerdote. Como dijo Jesucristo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Sí. Sí, entonces el sacerdocio, pero en donde la familia es la iglesia, donde sus hijos, su esposa, realmente es el punto donde hay que orar. Primero hay que uno pensar en orar y estar consigo mismo, con Dios, y luego orar precisamente por sus hijos, por su esposa, para que todo les vaya muy bien. Don Eduardo, otra preguntita. ¿Cómo vio, digamos, su familia ese cambio, digamos, de sacerdote a derecho? ¿Qué le dijeron sus padres? Pues el derecho surge por una cuestión de mi hermana. Mi hermana es abogada, ella fue primero abogada antes que yo. Entonces, cada vez que me ponía a estudiar la filosofía, yo estudié también filosofía y ciencias, filosofía y letras, filosofía política. Entonces, todos los temas, cada vez que me sentaba, la escuchaba a ella estudiar aspectos del derecho, me fascinó también el derecho. Entonces, yo le dije a mi mamá, no, yo quiero también estudiar derecho. Entonces, tuve esa oportunidad de estudiar en la Universidad de Santo Tomás y estaba precisamente en la dirección, también fui decano de allá de la Facultad de Filosofía, en la Dirección de Humanidades, y empecé a incursionar también en los estudios del derecho. Me encanta el derecho, ¿por qué? Porque uno cuando está en la vida comunitaria, con las poblaciones vulnerables, con líderes, tanto jóvenes, mujeres, personas de tercera edad, y usted permanentemente está en ciertos sectores, usted lo que más quiere es ayudar, ¿sí? Entonces, cuando encontramos que hay personas que se les están vulnerando ciertos derechos, ciertas garantías, que se están viendo afectados en el incumplimiento de ciertos procedimientos, incluso medicamentos, por ejemplo, en el área de la salud, y usted encuentra también frente a todos esos casos de desplazamiento, encuentra asuntos políticos, una mezcla entre la política, la economía, la parte social, cultural. Todo eso conlleva a algo que llamamos el derecho, porque permanentemente el derecho es algo que no está en las aulas ni que está en los códigos. El derecho es algo que se vive permanentemente. Cuando uno se levanta y respira, uno el aire, ¿cierto? Uno tiene que respirar un hálito puro, porque si no iría en contra del mismo derecho. La vida, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a tener una familia, el derecho a ser libre, la libertad, la igualdad, el derecho desde el punto de vista de los niños, de las niñas. Entonces, cada vez que esa sensibilidad sacerdotal fue lo que también me llevó a impulsar para poder defender los derechos de aquellas personas que requerían en su sentido por ser desvalidos o afectados y que no tenían la voz, o sí tenían la voz pero no sabían de qué forma hacerlo. Entonces por eso me llevó a estudiar el derecho en ese sentido, más por el sentido humano, humanista, en ese punto, para servir, para solidarizarse uno y servir a los demás, apoyar. Ok, don Eduardo. Don Eduardo, ¿qué piensa como el derecho en Colombia? ¿Qué cree? Que sí se, o sea, se acepta como un derecho legal, o sea, si se cumplen las leyes o no paga nada, o sea, que es en Colombia, tal como cual. En Colombia hay una cuestión trilemática en el derecho, es decir, hay tres problemas muy de fondo. El primer problema es que hay asuntos de falta de validez, falta de sistemas normativos. Por ejemplo, hay casos como es la biomedicina, la parte de las clonaciones, lo que tiene que ver con la economía azul, la economía verde, lo que tiene que ver también a nivel desde el punto de vista de aspectos in vitro, de avances científicos, de la inteligencia artificial, el deepfake, todos estos asuntos
se tienen que regular mucho más, ¿sí? Entonces hay puntos que se necesitan regulaciones. Las nuevas inteligencias artificiales en materia de derechos de datos, de autores, necesita mayor regulación. Entonces hay un asunto de validez. Pero el segundo problema en el derecho en Colombia es aquellos casos en el cual hay mucha validez, hay muchas leyes, en el cual usted se pierde en un laberinto legal. Hay tantas leyes que incluso los ciudadanos no saben ni qué hacer, ni los propios abogados, porque usted va y le dice a un abogado, hombre, necesito para este caso, y el abogado le dice, me da mucha pena, pero yo no soy civilista, yo soy más de esta área. O otro abogado dice, no, yo soy más del área tributaria, yo soy del área más penal, yo soy del área laboral. Entonces, en cada uno nos hemos hiperespecializado tanto y nos hemos perdido en un laberinto legal. Entonces, el asunto es, sí puede haber validez, pero la validez a veces está demasiado densa, tan compleja, que nos podemos perder en ella. Y el tercer problema, el tercer asunto, es que habiendo tanta cantidad de normas, por ejemplo, en materia ambiental, ¿sí? Que ahí encontramos la ley 23 del 73, encontramos la ley 99 del 93, encontramos tratados internacionales como la Declaración de Estocolmo, la Declaración de Río, la de Malta, bueno, una cantidad de cosas que Colombia también ha suscrito, pero vamos a ver si se está cumpliendo. Incluso los fallos de la Corte Constitucional en una sentencia en el 2016 en materia del RIVA trato como sujetos de derecho, ya llevamos más de 9 años y uno mira realmente si hay obediencia institucional, si se están cumpliendo en la protección de los sujetos de derecho, por ejemplo en el caso de los ríos, y todavía sigue la exploración, la explotación, en los intereses mineros. Entonces hay un asunto que nos toca es ¿por qué no han sido eficaces? ¿Qué pasa? ¿Por qué no son eficientes las normas? Nos hemos quedado en un simbolismo legal, en un formalismo jurídico, lo que decía Gabo, ¿no? La cuestión de esto que decía Gabo realmente en un realismo mágico. Creer que solucionamos los problemas cada vez que creamos una ley. Entonces, para solucionar un problema, creamos esta ley. Para solucionar el feminicidio, por ejemplo, entonces vamos a aumentar la parte, no lo había, entonces vamos al feminicidio, aumentamos las penas, pero el asunto es que sigue a más intensidad la situación real, el asunto es más complejo, vamos a acabar con estos tipos de delitos y le suben, entonces creyendo que con la ley ya con eso se soluciona o se repara la situación como en una forma mágica. Entonces esa situación del realismo mágico, el simbolismo legal, el formalismo jurídico, creer que con la ley se soluciona, eso es como cuando a usted debajo de la casa salen sapos, y usted agarra los sapos y los echa al saco. O sea, agarra los sapos y los echa al saco. Siguen saliendo. Y bota el saco. Pero mientras que usted no mira debajo de la casa la cloaca de donde nacen los sapos, si usted no mira realmente cuál es la causa de causas, si no se mira esas causas primarias que están generando esos sapos, y no extermina eso, pues nunca se va a acabar. Así pasa con el derecho, creer que a través de leyes se solucionan los problemas. Yo tengo un hermano que estudia derecho, ¿cierto, Edward? O sea, él está trabajando ahorita con la fiscalía. Entonces él trabaja un fiscal. Entonces el man dice, él comenta, ¿no? El man dice cuando tiene audiencia, cuando tiene así. Entonces, no se conectó. Dejemos eso ya para el otro año. Estoy yo allí donde entro. Como que la justicia en Colombia como que no se cumple. He trabajado con varios fiscales y la mayoría hacen eso. O sea, como que posponen las audiencias, que se llaman, para otros días. Digamos un homicidio, un robo. Claro que es que son muchos casos que van allá, ¿no? Que feminicidio, que robos, que homicidios. En literal no, o sea, digamos que el fiscal no ejerce lo que tiene que ejercer legalmente, que es cumplir con los parámetros de, no, se los tenemos que enviar a la cárcel. Por otro lado, ¿qué piensa usted de la justicia en Colombia? Digamos que fulanito robó a tal y el día de mañana lo sueltan porque no tiene pruebas. Sí, aquí hay un problema mucho de fondo. Primero que todo hay una politización de la justicia. La justicia no está siendo autónoma e independiente, ni siquiera las altas cortes. Los magistrados son personas elegidas políticamente por los mismos congresistas. Hay compromisos políticos. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los del Consejo de Estado, los de la Corte Constitucional,
Es decir, todos están envueltos desde el punto de vista de unos compromisos políticos. Entonces, incluso en la carrera judicial, los jueces de primera instancia, los jueces del circuito, los del tribunal, los magistrados, ellos por una carrera también judicial hay unos filtros y unos miedos. Entonces, esos compromisos políticos, la politización de la justicia, es uno de los puntos que nos está afectando, y no solamente en materia de justicia, sino incluso en los órganos de control, en la Procuraduría, en la Contraloría, en la Fiscalía, lo que usted está hablando. Hay una cuestión de manejos políticos, hay unos intereses. Entonces, antes de tomar una decisión se miran las consecuencias, se miran realmente cuál es el interés tanto ideológico, el interés económico, el interés del compromiso político, y eso es lo que está generando, en primer lugar, a que la justicia no sea autónoma, no sea independiente, ¿sí? Y un asunto es la corrupción, ¿no? La corrupción también, pues más allá, y el segundo problema, primero, la falta de independencia de la justicia. El segundo problema es que faltan unas políticas públicas muy serias en hacinamientos carcelarios. Colombia actualmente está gastando más de 3.500.000 pesos por cada preso, ¿sí? Y si uno mira en Colombia cuántos presos hay, nomás aquí en Santander, y mire usted en Colombia, está superando más del 4.1 billones, estamos hablando billones, no millones, sino billones. Eso es bastante para sostener y mantener a una persona presa. Entonces los hacinamientos es bastante. Sitios donde en ciertos puestos que deberían que tener 10 ahí en la reja y tienen 100. O sea, esos hacinamientos nos lleva a nosotros, es que la situación carcelaria o la política carcelaria, deber de humanizar lo que hace es deshumanizar. No humaniza, deshumaniza. Alguien que entra a una cárcel, si no era realmente malicioso, va a terminar siendo malicioso. Sí. Si entra a la cárcel. Entonces, deber de humanizar, deber de socializar, lo que vemos todo lo contrario. ¿Por qué? Porque hay unos hacinamientos carcelarios, porque hay unas falencias desde el punto de vista de la misma justicia, de los mismos protocolos, incluso probatorios. Porque si no se hace una buena custodia al objeto probatorio, o realmente no se recaudan bien las pruebas, pues por eso es que terminan las personas al otro día libres. Entonces son puntos que hay que revisar, mirar nuestro sistema en ese sentido, ¿no? Listo, don Edward. Por último, tenemos unas preguntitas que acá en Parchado lo llamamos como el minuto flash. Usted tiene que responderlas, y si no sabe responderla, dice paso. ¿Listo? Son 8 preguntitas. Bueno, va, rápido. ¿Comida favorita? La cachama. Defínete en una palabra. ¿Define qué? Defínete en una palabra. En una palabra, defínase en una palabra. Usted. Bueno, honestidad. Equipo hincha. El Bucaramanga. Estado civil. Casado. ¿Cuál es la moneda de Brasil? El real. Capital de Ecuador. Quito. RH. Positivo o positivo. Logro más grande. El ser padre de familia. Ok, don Edward, muchísimas gracias. No sé si quiere decirle algo a la audiencia de Parchados. No, que Dios, hay muchas formas de servir uno como sacerdote, no solamente el sacerdocio desde el punto de vista clerical, sino el sacerdocio como padre de familia, y que como padres debemos que siempre orar por nuestros hijos, por nuestro hogar, por nuestra familia, y más allá siempre buscar la justicia, pero la justicia social, la justicia ambiental, y una justicia donde estemos en paz y en regocijo con Dios y con los demás. Muchas gracias. Listo, eso fue todo por hoy. Gracias a don Edward. Esto es Parchados.